Bien, estamos grabando. Ya. Bien, en esta clase, la segunda clase en que continuamos revisando los aportes de los lingüistas contemporáneos a la traducción desde el punto de vista de la lingüística, de los avances, de los más avances que retrocesos, esa es la idea. Vamos a centrarnos en eso. Y en la clase de hoy iniciamos con los fundamentos lingüísticos para la traducción desde la mirada de Jackendorf, que básicamente Jackendorf en su libro Patterns in the Mind lo que hace es generar muchas preguntas. No es un libro que resuelva cosas. Eso es lo interesante, que hay que tener talento para hacer un libro que, mucha inteligencia para poder hacer un libro en que genere preguntas, pero que las preguntas además nos lleven a cierto razonamiento y nos lleven a cuestionarnos cosas que dábamos por sentado. Eso es un poco el ejercicio que estamos haciendo al inicio de este curso y de esta unidad. Es un súper buen momento para hacerlo. Ya después vamos a empezar a trabajar, vamos a ir combinando un poco más la práctica. Por ende, estas primeras clases van a ser un poco de mostrar, de conversar y en especial que ustedes se hagan el tiempo de hacer la lectura, de tomarse un tiempo para leer. Por eso esta clase, lo que vamos a hacer que también para que sea más participativa y no que yo hablando y a la media hora ya ustedes están durmiendo después del almuerzo, podamos ir inmediatamente pimponeando preguntas y respuestas. Estas son las preguntas que yo les pedí revisar en el primer tema del capítulo. El capítulo 1, la primera parte, está dividida en 3 temas. El primer tema es sin duda el que abre muchas más preguntas que respuestas, y eso es lo que queremos hacer la sintonía. Voy a ir preguntándole a cada uno de ustedes para que participe. ¿Ya? Vamos a empezar por arriba, Andrea Leiva. Andrea, ¿ve bien la pregunta número 1? La diferencia entre lingüista y lingüística. Sí, Camila Fuentes, tú le complementas por favor con políglota y multilingüe. ¿Ya? Cuéntenos, chiquillas. bueno, yo puse que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, su origen, evolución, estructura, las reglas que tiene que como cumplir y que como todo ese proceso que lo compone, y que el lingüista es quien se dedica a realizar esa como investigación y quien lo estudia. Ya, perfecto, es él. Bien. ¿Algo más sobre el lingüista? Eso fue todo lo que ¿Eso fue puse. lo que pusiste? ¿Ya? A ver, Sí. Camila, cuéntanos un poco la diferencia entre políglota y multilingüe. De alguna manera con eso vamos a llegar de nuevo al lingüista. Bueno, la verdad no busqué mucho, pero muchos decían que políglota era la persona que hablaba muchos idiomas y que multilingüe era como lo mismo, lo tomaban como sinónimo. Ya. Bueno, ya que esto lo plantea en el texto, hace una distinción, o por lo menos genera un parámetro de discusión. Ya, pero debería haber alguna diferencia entre los dos. Porque, bueno, glota viene de glotis, de lengua, de hablar, entonces muchas lenguas, políglota y multilingüe, como que hablar muchas lenguas. Sí, tienes razón, parece que fueran sinónimos. Pero, ¿cuál sería la connotación? ¿Qué se le ocurre a usted que es la connotación que tiene políglota de multilingüe? Puede ser una connotación formal. A veces los términos son cuestiones netamente formales. En el fondo son sinónimos, pero en la superficie no son sinónimos completos. ¿Qué cree usted que puede hacer una distinción? Yo personalmente considero que una persona políglota es aquella que también no necesariamente habla en sí no solamente habla la lengua, sino que también maneja la gramática interna y todo lo que tiene que ver con eso. ¿Es políglota? ¿Políglota o multilingüe? Sí, políglota. Tiene que ver con un manejo completo en ese sentido, tanto de contexto y todo lo que conlleva el saber tanto Claro. la lengua como la cultura y todo eso. Y en cambio una persona multilingüe es aquella que solamente tiene el conocimiento de la lengua. No sé si me Claro, explico. exactamente. El multilingüe es aquella persona como nosotros, por ejemplo, que podemos manejar teórica y la práctica con diferentes niveles de habilidades, de skills, lenguas. En cambio, el políglota es aquel que se supone que habla muchas lenguas fluidas. Por ejemplo, Theon Van Dyck
es un políglota que habla holandés fluido, por supuesto lengua materna, habla alemán, habla español, habla portugués, habla inglés fluido. Es un políglota. Podría no ser multilingüe, no podría no ser una persona dedicada a las lenguas, pero es políglota. Hace muchísimos años atrás me acuerdo que hubo un programa de televisión que traían de repente bichos raros a la tele, en la época en que había la televisión abierta era como más, y me acuerdo que hubo algo muy chistoso porque trajeron muchas veces no solamente a mago, había un mago que traían mucho español, y traían también a un tipo que supuestamente era políglota y hablaba muchas lenguas. Entonces decía, voy a hablar griego ahora, voy a hablar ruso, y todo el mundo bravo, bravo. Entonces hasta que un día le hicieron un encerrón y le pusieron a una persona que realmente hablaba griego y ruso, y dijo, no, esta persona no está hablando eso. O sea, también da mucho para hacer creer que... Bien, entonces, el lingüista, ¿cuál es el rol que cumpliría? Daniel Galdames, ¿qué crees tú que sería, cuál sería el rol del lingüista frente a esos políglotas multilingües? O sea que en el texto salía que era el que se dedicaba como a estudiar distintas lenguas. Uh-huh. Entonces, como tomar distintas lenguas, verlas desde afuera y ver cuáles son los elementos que las componen, cómo se comunican, más que intentar dominar la expresión dentro de una lengua. Uh-huh. Claro, podríamos decir que dentro de muchas características, la que tú señalas es una importante, que tiene que ver con el hecho de teorizar más con las lenguas, más que tener que estar estrictamente practicándolas, porque no hay tiempo para revisarlas todas en la práctica, pero sí podemos abarcarlas desde un punto de vista más amplio. Es como que tuviéramos un gran paraguas y el lingüista está como en este gran paraguas por arriba, y por abajo de este paraguas está el políglota, el multilingüe, no como personajes inferiores, sino como personajes o roles que están mucho más dedicados a ciertas especificidades de la lengua. O sea, el multilingüe podría ser un lingüista que trabaja estrictamente en el área de psicolingüística, como viendo cuáles son los procesos mentales y lingüísticos que permiten que una persona aprenda lengua, por ejemplo. El lingüista no necesariamente va a estar preocupado de eso, puede estar preocupado de otros factores. Bien, Danae, Tabilo, ¿qué le da valor al estudio del lenguaje actualmente, según el autor? ¿Qué crees tú? Yo creo que la existencia humana está afectada en gran medida por la habilidad que tenemos de hablar y entender el lenguaje. Así que yo creo que se busca determinar los prerequisitos para el lenguaje y no sus consecuencias, por así decirlo. Como el que necesitamos para ser capaces de hablar. Perfecto. ¿Qué necesitamos para ser capaces para hablar? Claro. Sí. Bueno, esa es la gran pregunta que hace Jack Endorf, no solamente acá en el capítulo, a lo largo del libro va desarrollando esta gran pregunta de qué nos hace a nosotros capaces de hablar. Y si bien es cierto que no es una pregunta que vamos a resolver en el curso, sí es una gran pregunta para cuestionar por cuál es nuestro rol como lingüistas y como traductores al respecto, qué podemos hacer, o sea, cuál es la naturaleza del fenómeno sobre el cual estamos todo el tiempo hablando y por ende también cómo la inteligencia artificial hoy día nos llega, nos topa con respecto a descifrar esa cualidad probablemente del ser humano. Claro. Sí. La cuarta pregunta es clave dentro del capítulo. Aparte del lenguaje, ¿qué otro aspecto clave aporta al estatus de ser humano, según lo que plantea Jack Endorf? ¿Lo podrías desarrollar, Elsa? Profe, no leí el texto, sorry. Camila Fuentes, ¿levantaste la mano o no? Catalina Ostosa. Catalina. Sí, es que yo tenía una duda con respecto a la pregunta anterior. Sí. Que yo puse que el lenguaje, o sea, el estudio del lenguaje tiene la capacidad de definir la forma en que somos, más que lo que había dicho la Danae, entonces me quedó esa duda. Que era lo uno o lo otro. Es que no es lo uno y lo otro, sí, está bien, lo que planteó Dana está bien. Lo que tú dices también es, o sea, totalmente cierto. Una cosa es lo que nos permite ser como, nos constituye como ser humano. Y, perdona, ¿qué es lo que dijiste tú? Que tiene la capacidad de definir la forma en que somos. Que tiene la capacidad de definir la forma en que somos. Claro, totalmente, porque
recuerda que hablábamos en la clase anterior del lenguaje o la comunicación de las abejas, y la comunicación de las abejas tiene que ver con lenguaje puro, eso estado puro, pero además nos da una indicación de que algo más le falta a eso, que nosotros sí tenemos como especie. O sea, somos como los privilegiados que tenemos esta capacidad de ponerlo en un producto, en una vasija, en una forma, en una materialidad que es la lengua, que es una cosa muy extraña. Si ustedes lo piensan, tratan de abstraerse y se imaginan viniendo una nave espacial con extraterrestres aterrizando al planeta y escuchando, viniendo tal vez de un universo paralelo, de un multiuniverso, o simplemente de una galaxia muy lejana, y que aparezca y nos escucha. Lo más probable es que la materialidad que escuche sea diferente, porque la vida, según dicen los astrofísicos, es que se daría de distintas maneras en distintos lugares del universo. Por lo tanto, escucharían algo muy extraño emanando de nuestras bocas y de nuestro pensamiento, de nuestras cabezas. Entonces, definitivamente el lenguaje humano nos caracteriza y nos hace ser tal cual somos. Y eso genera también una gran, un gran cuestionamiento filosófico, todo lo que ustedes quieran, como nuestro lugar en el cosmos, y ahí podemos irnos en otras voladas. Pero aquí en concreto como que nos define física, neurobiológicamente, y define gran parte, o sea, define nuestra vida. O sea, por algo estamos acá sentados en este momento, no estamos corriendo digamos, en un cerro, no estamos contemplando, mirando el sol y acalorándonos, mirando, o sea, estamos acá sentados conversando, estudiando, porque hay una capacidad lingüística que nos... Bueno, y a eso también va la siguiente pregunta, la 5, que aparte del lenguaje y la lengua en sí, hay otro elemento que Jack entonces nos dice que hay que incorporarlo sí o sí a esta fase de cuestionamiento que estamos. ¿Cuál será? Francisca González, ¿cuál será eso? Eso que menciona Jack Endorf. La pregunta 5, ¿cierto? Sí. Bueno, yo creo que lo que menciona Jack Endorf es lo que hace que nosotros podamos entender, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos entender el lenguaje? Onda, ¿cómo es que nosotros somos capaces de adquirir la gramática interna? Porque es de manera inconsciente. Y incluso cuando somos adultos y podemos desarrollar más nuestra capacidad cerebral, por así decirlo, aún así no somos capaces de poder vislumbrar esa gramática interna que tenemos, o por mucho tiempo, independiente de la profundidad con que se haya estudiado. Sí, sí, exacto. Exacto, pero no alude solamente a esta capacidad interna, alude a otra característica que es muy, muy importante. ¿Cuál será? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Sí? Ajá. Ya. Aparte del lenguaje, el otro aspecto es el pensamiento. El pensamiento es muy importante poder ponerlo al lado puesto que todo el cuestionamiento de dónde proviene el lenguaje está muy, muy, muy conectado con la hipótesis cognitiva. O sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de cognición y lenguaje parece que fueran lo mismo, pero no lo son. De hecho, esa es una de las grandes hipótesis que se manejan, que se plantean, de qué manera nosotros modelamos la realidad, sea a partir del pensamiento, a partir del lenguaje. Recuerden lo que conversábamos en la clase anterior al respecto. O sea, eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la pregunta que nos invita a pensar el autor en este capítulo? Bueno, esta es la pregunta. ¿Qué hay en la naturaleza del ser humano que plantea el hecho de que podamos hablar y entender una lengua? ¿Cuáles son los requisitos? Como que la gran pregunta. Y cuando hablamos de cuáles son los requisitos, ahí entonces se abre una pista, una cancha, una cantidad de cuestiones que no para nunca. ¿Ya? ¿El tamaño del cerebro importa? Javiera Guzmán. ¿El tamaño del cerebro importa? Javiera, ¿estás? Javiera, ¿estás con el micrófono abierto? ¿Estás hablando?
¿Sí? ¿No? ¿Estás o no? No. La sesión de espiritismo nuevamente. Matías, Matías, ¿el tamaño del cerebro importa? ¿Profe? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, te escucho. Ok. Según el autor, no. Dice que el tamaño del cerebro no se asocia necesariamente con tener mayor o menos habilidades. Y Exacto. dice que no siempre se puede tener una nueva función de un dispositivo simplemente por agregar las mismas partes que ya se tienen. Claro, esa es la respuesta así. By the book. Bien. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Te acuerdas que hace un ejemplo, parece, con el Creo que, chimpancé, con el auto chimpancé? Sí, esas dos. o sea, es que dice que si el cerebro de un animal que fuera similar a nosotros, en este caso era como el chimpancé, como si se le aumentara el cerebro de un chimpancé, no necesariamente va a tener la habilidad de poder comunicarse de la forma en que lo hacemos nosotros. Algo así recuerdo que Claro, decía. Y claro, claro. y el caso del auto es que no por agregar las mismas partes va a tener la habilidad de volar, creo, como de poder. Exactamente. Porque también uno cae en la tentación de ponerle más cosas al asunto. Pues es como cuando a nosotros nos venden un dispositivo y nos dicen, pero compre tales accesorios para que tenga más y más y más funcionalidades, supuestamente. Los accesorios no le dan la funcionalidad. El elemento, el diseño mismo del producto, el que tiene que tener la funcionalidad, no el accesorio. Entonces se supone que los accesorios funcionan en torno a eso, pero sí. Hay muchos casos de estafas o de cosas por el estilo, si lo llevamos al terreno, a la analogía de los productos, en que se vende un accesorio que no funciona para un dispositivo porque no tiene que ver el accesorio fundamentalmente, tiene que ver la función. Por lo tanto, da lo mismo si tenemos cerebros más grandes, cerebros más chicos. Hay un aspecto funcional que está de fondo que es importante. Chomsky nos ha dado algunas pistas. Entonces, nos ha dado algunas pistas para hablar de cuáles son estos requisitos que está planteado en la pregunta del recuadro verde. ¿Cuáles son los requisitos que tendría que tener el ser humano para poder hablar? Entonces, Chomsky da dos pistas y señala dos argumentos que están muy bien explicados ahí o al menos no tan explicados, pero sí señalados en el capítulo. ¿Quién puede dar el primero? Conocimiento innato. Conocimiento innato, ¿sí? A ver, ¿cómo es eso? Que ahí en realidad ponía el ejemplo de los niños, que contiene como, o sea, que el cerebro de los niños contiene la capacidad de poder como reproducir el lenguaje, pero no necesariamente como que viene incluido esa habilidad, sino que se va generando. Se va generando. Ocupaste el nombre de generación, como Chomsky. Bien, y ese sería el primero. ¿Y el segundo argumento? La gramática mental. Macarena. Es que las personas nacen innatamente como con un set, por así decirlo, de gramática, de principios o de gramática en su cerebro. Ya. O sea, tendríamos esos dos argumentos que están ahí. El conocimiento innato y la gramática mental. Parece que son los dos similares. Ojo que no son similares. ¿Ya? Ojo, parece que fueran, así a simple vista, que fueran lo mismo. ¿Ya? Fíjense bien que el argumento del conocimiento innato, ¿ya?, hace alusión a que los niños aprenden a hablar gracias a que su cerebro contiene una especialización genética. O sea, nosotros venimos preconfigurados, preseteados, cableados, por decirlo entre comillas, de alguna manera. Ahí tenemos un cableado que permite, un cableado de millones de células y de los componentes del cerebro, que permite que nosotros podamos meternos en este mundo lingüísticamente hablando. Pero, ya que nos hace siempre digamos, la salvedad, ojo, que puede ser que haya un conocimiento innato desde el punto de vista lingüístico, pero que haya también una especie de cognición mayor que permite que el lenguaje se active. O sea, que hay algo que es todavía más profundo, que no hemos descubierto bien, que en nuestro cerebro está presente para que se produzca esto. Y el otro argumento de la gramática mental, la gran variedad de uso lingüístico implica que el cerebro del usuario de lenguas contiene un set de principios gramaticales conscientes. Esto, o sea, los dos son muy discutidos y cuestionados, pero sin duda alguna, el primero, el de la gramática mental, es uno de los que tiene más discusión y más controversia en el plano de la lingüística, propiamente tal. La psicolingüística, propiamente tal. En cambio, el segundo tiene que ver más con la neurociencia, la neurolingüística. ¿Se fijan? Son dos áreas distintas, o sea, son dos áreas que en algún momento tienen que complementarse.
Y de hecho, se complementa cuando nosotros hacemos ejercicios de contraste de lengua. No obstante eso, hay que entender que son dos dimensiones distintas. Y por ende, el nivel de argumentación que podemos llegar a entender o revisar de cada uno de ellos va a ser también distinto. Por lo tanto, ¿cómo resolveríamos la dicotomía? A ver, Daniel dice, yo asocio el conocimiento innato como a los experimentos de la Gestalt, sobre la tendencia humana de reconocer figuras. Bueno, eso es una de las grandes preguntas también que tiene que ver y que de hecho cuestiona Jackendorf, lo plantea al respecto de otros tipos de conocimientos innatos. Por ejemplo, el hecho de que una persona sea, no sé, pues ustedes, a lo mejor yo no los conozco personalmente qué aficiones tienen, pero a lo mejor alguno de ustedes es un gran pintor, pinta así como de manera innata. Si ustedes pintan de manera innata, claramente estamos apuntalando a estos dos conceptos desde el punto de vista de esa dimensión artística. Hay algo entonces en el cableado que es un conocimiento innato que les permite generar cierta especialización para desarrollar patrones, nuevamente patrones gramaticales, pero patrones gramaticales de colores, de figuras, de espacios, de espacio-tiempo, que no todo el mundo las desarrolla a ese nivel. Esa es la gran maravilla de esto, que es muy interesante ver que por más que nosotros estudiamos lingüística hoy día, no está completamente escindido, separado, fuera del aspecto, de ese espectro, poder hablar de otros lenguajes, como el lenguaje de la pintura, de la escultura, el lenguaje de la matemática. O sea, son cosas que son parte del ser humano y que por eso cuando uno dice, no, yo soy súper malo para las matemáticas o soy súper malo para pintar, pero sí soy bueno para escribir. Ya, eso es lo que se manifiesta hoy aquí. Pero no quiere decir que seas malo para, sino que hay algo que no lo has desarrollado de la manera que desarrollaste o que se te dieron las condiciones para desarrollar esto lingüísticamente hablando. ¿Ya? ¿Cómo resolveríamos la dicotomía naturaleza-educación que plantea este capítulo? Como la naturaleza o la adquisición. ¿Cómo lo resolveríamos hasta el momento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sería? José Carrera, ¿cómo resolverías tú? ¿Qué piensas tú al respecto de la dicotomía naturaleza-educación o naturaleza-adquisición? Tú tienes que decirlo en tus palabras, ¿cómo lo resolverías? Hay una dicotomía. ¿Alguien podría comentar, por favor, para que no sea con mis palabras, la dicotomía de naturaleza-educación o naturaleza-adquisición? Yo creo, profe, que ¿Danae? quizás como por naturaleza tengamos la capacidad para aprender el lenguaje, así como genéticamente hablando, Sí. y la educación nos ayuda a como hacer el camino para que podamos como, ¿cómo decirlo? Como aumentar esa capacidad, como desarrollarla. Exactamente. Exacto. Sí, por ahí va. Está ajustada tu respuesta, súper. Tiene que ver con esa combinación, porque es una combinación que la experimentamos día a día. O sea, esta pregunta parece un poco como rara la pregunta, pero es una pregunta que se puede resolver domésticamente muy rápido, porque tenemos mucha evidencia de que todo lo que hacemos día a día tiene que ver con ciertos empujoncitos que nos da la educación formal. ¿Ah? Hay un montón de casos de los casos niños lobos, entre comillas, niños lobos, o sea, niños que fueron encontrados en algún estado de salvajismo, de no civilización, de haber estado botados. Hay unos casos terribles, gente niños que los han encontrado encerrados por años en una casa, en un campo, o secuestradores que han tenido cosas horribles, u otras cosas no tan terribles desde ese punto de vista, sino que gente que no ha tenido, que ha estado alejado, sobre todo ocurría más en el siglo pasado, o en el siglo antepasado, y que de repente había una persona que estuvo 10, 15 años de su vida en un lugar sin hablar con nadie o mínimamente, y resulta que después aparece y logra aprender a adquirir lengua y empieza a hablar y nunca habló o hablaba a media y logra aprender una lengua distinta a lo que se manejaba. Entonces eso quiere decir que hay un componente innato
genéticamente hablando. No sabemos bien dónde está ubicado, si existe en un lugar, ahí vienen también eso se dejó hace mucho tiempo de lado, como que solamente estuviera ubicado en un lugar, pero ¿de qué manera está? ¿Cómo funciona? Sin lugar a dudas. Y la educación empuja hacia adelante, eso es clave. No podríamos aprender otra lengua tan rápidamente como a esta altura de nuestra vida, por supuesto. Si hoy día nos pusieran en Moscú a todos y dijeran ya, hablen el ruso de Moscú, esa es la única lengua con la que pueden hablar. O sea, no solamente transpiraríamos helado, sino que estaríamos buscando vueltos locos a un profesor de ruso que nos enseñe, porque sabemos que aprender ruso solos en la calle nos va a tomar muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Si tuviésemos 2, 3 años, no nos tomaría nada. Sería un caudal inmediatamente. Pero sabemos que hay que combinar las dos cosas. Bien, entonces, ¿qué ¿Profe? podemos decir? Sí. Una pregunta, lo que pasa es que Pregunta. hace un par de años atrás una profesora de inglés me comentó el tema del valle de la incertidumbre, que es esto en este como proceso psicológico, no sé bien cómo explicarlo, en el que el ser humano aprende o potencia el aprendizaje de un lenguaje cuando se encuentra solo y sin ayuda en un ambiente donde no habla la lengua. Entonces, ¿no entraría también un poco esa idea en la situación hipotética que acaba de plantear? Ciertamente que sí, pero la forma de resolverlo es una forma de generar una estrategia de aprendizaje de emergencia que tendría una combinación de las dos cosas, porque el salto si lo ponemos en niveles, el salto del nivel 1 al nivel 5 entendido como lengua materna, no se va a dar fácilmente, o sea, ya no se dio, pero no se va a dar, ni siquiera al 4 se va a dar de una manera tan rápida. Claramente voy a tener que salvar y voy a leer los labios, voy a tratar de asociar cuestiones y me voy a aprender 4 o 5 palabras rápidamente, sí, es cierto. Y esa desesperación, pero va a ser una combinación de una estrategia inconsciente entre tratar de sacar del medio ambiente la información y obtenerla de algún canal formal. Eso va a ser así. O sea, ¿qué vamos a hacer ahí al respecto? Vamos a ir a comprarnos desde ya un diccionario de bolsillo, porque si andamos en la calle y no tenemos internet, tenemos que tener un diccionario de bolsillo de verdad, de los de verdad, para poder tener frases y poder empezar a leer, aprender el alfabeto rápidamente. Eso sería lo primero que tendríamos que aprender. Cosas por el estilo. Así que bien, está todo correcto eso. Ya, la 9 tiene que ver con qué podemos decir el pensamiento, de escuchar música, de disfrutar una película, de ver una puesta de sol. ¿Qué dice al respecto, ya que sobre ese tipo de situaciones? ¿Tiene que ver con el lenguaje? ¿O tiene que ver con otra cosa más amplia? ¿Vieron esa parte? ¿Qué les parece? Es una pregunta bastante abierta, pero tiene que ver con lo que se está planteando acá. Que, yo lo veo como cuando hicieron en el libro, por ejemplo, el alcance a Picasso y al músico, Ya. ¿cierto? Que utilizaban otro recurso que no era necesariamente el lenguaje hablado para poder expresar sentimientos. En este caso, a Claro. nosotros hay cosas que nos evocan emociones, así como ver una puesta de sol nos puede generar a veces melancolía o hacernos recordar cosas que hemos visto en alguna puesta de sol con una persona especial o qué sé yo. Ujú. Y lo mismo pasa con la música, las melodías, por ejemplo, los pianos se les asocian a cosas lentas, que son tristes, melancólicas. Y así también se va generando un propio lenguaje en cada una de esas áreas, que es el arte en sí. Claro. Claro, y él ahí, Jack Antonoff deja tirado, gracias Macarena, deja tirado inmediatamente abre otra dimensión de esto, que dice, ojo, no pensemos solamente que el lenguaje acá está por esta razón que estamos discutiendo. Hay algo más que tiene que ver con el ser humano, y que eso me gustaría poder discutir en este libro, conversarlo con ustedes, y más adelante en otros libros lo hace, el hecho de que esto es toda una gran experiencia, o sea, el ser humano, la mente tiene un poder tremendo que hace que nosotros experimentemos una sensación tan completa, un universo tan especial de experimentación que el pensamiento, el lenguaje, la emoción, todos esos elementos están de alguna manera muy imbricados uno con el otro. Por eso es que
Jackendorf plantea que, sin lugar a duda, lo que hace Chomsky es primero derribar lo conductista, de que los humanos aprendemos por mera imitación, que es una soberana estupidez, porque lo que ocurre acá es que hay una unidad mental, ahí está la mente como gran objeto de estudio, y esa mente o cerebro-mente, cerebro como algo biológico, neurobiológico, y mente como algo cognitivo, son los elementos a partir de los cuales nosotros empezamos a revisar o tratamos de explicar qué es lo que pasa con el lenguaje, la relación del lenguaje con el pensamiento y la construcción de la experiencia. Por eso, aquí hacemos la inflexión. Es por eso que la teoría del relativismo que revisamos en la clase anterior, y que es la primera gran teoría, yo les mencionaba, la primera gran teoría sobre el lugar del lenguaje en la traducción, como traducir porque las culturas ven la realidad de manera distinta y eso se traduce a través de la lengua. Acá se pone en juego, se pone en tela de juicio. No es tan así. No es que sea, sí, en la estructura de superficie de las lenguas, hay una evidencia de que, por supuesto, no sé, cuando tenemos palabras distintas para ciertas cosas y que en otra lengua, incluso hasta en el español de Argentina, el español de Perú, el español de Colombia, hay palabras que no son las mismas que nosotros usamos para las mismas cosas. Y uno dice, wow, es problema de diferencia de lenguaje. Más allá de eso, o sea, parece que hay una cognición, una manera de procesar la información que hace que se produzcan estas diferencias y que pueden estar al interior incluso de nosotros. Bien, lo segundo, y aquí les quiero dejar algunos minutos para que lo revisen, por favor, en el texto, que podamos revisar estas cinco preguntas, 5 temas que están. Primero, explicar la situación comunicativa de Harry con Sam, la figura 2.1, que es la página 8, acá tengo un libro, en la página 8. 2, ¿qué realmente desconocemos en este intercambio comunicativo entre Harry y Sam? 3, ¿y qué pasa si un hablante de otra lengua nos quisiera decir arriba del árbol hay un pájaro que se parece a una de las puntas del árbol? ¿Qué consecuencias trae para el lenguaje humano versus de los animales? Ya, esos 3 primero. Luego vamos a revisar el argumento de la gramática mental en términos de números, lenguaje, neuronas, patrones y almacenamiento. Vamos primero por las 3. Vamos a dejar esas 3 ahí abiertas para que usted revísenlo en 5 minutos y conversamos inmediatamente. Voy a dejar la 4 y la 5 ahí por si acaso alguien puede avanzar hasta allá. ¿Ok? Desde ahora, ya, 5 minutos. Voy a mutearme yo mientras tanto, pero voy a estar acá.
Bien, ¿cómo están ya? Estoy en la 2 recién. Ah, los dos recién. Ya un minuto más para que veamos la 3. Lleguemos hasta la 3. Ah, tengo ahí eso. Bien, conversemos entonces de los 3 primeros, para ir cerrando la clase, nos quedan 10 minutos. La situación comunicativa de Harry con Sam. ¿Podría explicarla, José Carrera? ¿Cuál sería la situación comunicativa de Harry con Sam? Harry ve el árbol y evoca la palabra árbol, ¿cierto? Y se la dice a Sam, y Sam la escucha, la interpreta, y eso les permite generar una
comunicación, pero por supuesto esto es una representación de lo que realmente pasa. Claro. Porque, ¿qué es lo que realmente desconocemos en este intercambio comunicativo entre Harry y Sam? Yo también. Sí, tú también. Aprovechemos que estás hablando sobre eso. Justamente desconocemos lo que realmente hay en la mente de estas personas. Además desconocemos los movimientos exactos que ocurren en el proceso comunicativo, los movimientos de lengua, mandíbula, etc. Claro. ¿Por qué? ¿De qué manera eso incidiría? Por ejemplo, si tomáramos solo los movimientos, ¿qué pasa con eso? ¿De qué manera incide? Quizá el lenguaje kinésico podría dar ciertas intenciones al mensaje que quiere dar Harry a Sam. No sé, eso se me ocurre. Por ejemplo, para efectos de pronunciación, si estamos hablando solamente del componente fonético, lo que tiene que ver con pronunciación y articulación, hay personas que pronuncian mucho, de una manera mucho más recalcada, las S, hay gente que pronuncia las S así, mucho más. O bien las R también, la R, la vibrante es compleja, es un sonido bien difícil, y hay gente que la pronuncia de una manera u otra. Todas esas salvedades podrían ser parte del mensaje mismo. Claro, podría ser parte del mensaje mismo, el hecho de lo mismo la pausa, cómo se dice, la extensión, la articulación vocal, la cantidad de aire que uno toma para poder respirar, podría ser, si yo lo digo, estoy expresando algo y lo digo y se me acaba el aire, también puede ser una parte de la significación. Ya, ese es un aspecto. Gracias, José. Por ejemplo, Paula Cortés, ¿estás por ahí? Paula, ¿qué otro aspecto podría ser desconocido para nosotros en este intercambio comunicativo entre estos dos personajes? No está Paula Cortés. Paula Córdoba, sí, ahí estás, ¿o no? Sí, pero no entendí muy bien la pregunta. Con lo que estamos conversando, dijimos que hay cosas desconocidas en la parte, por ejemplo, vocal. ¿Qué otra cosa podríamos desconocer totalmente de ese intercambio comunicativo? Decía que también se podía desconocer lo que pasaba en el oído de No te las personas que escuché. estaban ¿Qué? recibiendo el mensaje Ya, y lo que pasaba realmente como en sus mentes. O sea, exactamente. representaban el árbol adentro de una nube y así no debería ser, se supone, en el cerebro. Exactamente. O sea, esa representación es falsa por donde se le mire. Y siempre pensamos que nuestra representación con viñetas de lo que la gente piensa y estas caricaturas o diagramas suenan como lo más perfecto. O sea, siempre hemos subestimado lo que pasa en nuestro cerebro, en nuestra mente cuando estamos comunicándonos. Hay mucho más de lo que uno podría decir. ¿Ya? Por ejemplo, ¿y qué pasa si un hablante de otra lengua nos quisiera decir, arriba del árbol hay un pájaro que se parece a una de las puntas del árbol? Primero, ¿qué pasaría con eso? Siguiendo la discusión que plantea Jackendorf, por supuesto. Yo también, ¿cierto? Si tú quieres, claro, si puedes contestar. Y lo que pasa era que Supone que no es la mamá, bueno, que ese tipo de frase es abstracta, entonces de repente uno tampoco es capaz de hacerse una imagen mental y puede dificultar un poco cómo entenderla. Ya, bien. ¿Otra opinión? Paula Córdoba está por ahí. ¿Podrías aportar también ese punto de vista? Siguiendo la relación de lo que desconocemos y de lo que pasaría en este caso si quisiéramos, si escucháramos una aseveración de otro personaje extranjero. ¿Sí, Paula? Es que no alcancé a hacer esa pregunta, pero se me ocurre, por ejemplo, que desconocemos si estas personas como están cerca una de la otra o si están muy lejos o si hay como ruido ambiental que dificulta la comunicación o cosas así. Ya, esos son algunos de los otros elementos que están presentes. Claro, en el fondo lo que aquí, el punto de estas tres preguntas va a focalizar o sea, poner foco en que la estructuración del
de sentido de las cosas o de las palabras tiene mucho más de desconocimiento que de certezas. Catalina, ¿tú quieres decir algo? Sí, es que en realidad iba a decir, me pilló, que, Oh, te que pillé. en realidad ahí también juega un papel el tema de la experiencia que tiene cada uno y la imagen mental que también se hace, porque lo que yo puedo imaginar como pájaro a lo mejor no es lo mismo para el otro. Entonces también ahí están como dos imágenes sobrepuestas, que para mí puede ser una cosa y la otra persona puede significar algo completamente diferente, entonces también puede haber como un problema ahí de comunicación y el mensaje. Ah, en el libro aparece, aquí está el libro, aparece acá abajo, aquí al lado, aparece una serie de posibilidades, de la A a la F, cuestiones que podría estar pensando o queriendo decir a propósito del árbol Harry, y que quizás transmitirle a Sam. Y por otro lado tenemos a Sam que está tratando de procesar auditivamente y puede procesar lo que se le ocurra. Ese es en el fondo lo que pasa, y que trae una consecuencia muy decisiva con respecto al lenguaje humano. El lenguaje de los animales no es capaz de generar este tipo de fenómenos. Yo les explicaba en la clase anterior lo que pasaba con las abejas, perdonen que repita el ejemplo, pero cae muy bien acá. Las abejas tienen codificación, tienen lenguaje y tienen una codificación exacta para hacer lo que tienen que hacer. Por ejemplo, liberar las feromonas para poder llamar la atención de otras abejas es parte del lenguaje. O sea, no hay otra alternativa. Ese mensaje es sí o sí. Y no es que hagan una danza o hacen un movimiento muy peculiar para poder llamar a las otras. No es que sea movimiento porque se les ocurrió de repente hacer un poco de ejercicio y quieren expresar su cuerpo en ese momento. Porque si lo hicieran así, dejan una tremenda embarrada, porque lo que están haciendo, todos los demás van a leer una sola lectura de aquello. Por lo tanto, la consecuencia es que lo que nosotros hacemos está diseñado para la confusión. O sea, la comunicación está diseñada para generar múltiples posibilidades, múltiples opciones. Y ese punto por el cual el ser humano no se entiende. Nosotros no lo entendemos porque no es porque seamos tontos o retrógrados o porque algunos somos de izquierda y de derecha necesariamente, sino porque hay algo intrínsecamente en el ser humano que tiene que ver con la cognición, que está genéticamente capacitado para generar mucha significación, pero no para apretar, no vehicularla solamente de una forma en el proceso de codificación. Por eso el rol de nosotros que estamos trabajando en lenguaje y lenguas es tan importante, y por eso es difícil que dejemos de tener trabajo de un día para otro, no al menos en los próximos 30 años, 20, 30 años, por lo menos. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. La pregunta 4 y 5 requiere un poquito más de procesamiento porque tiene que ver con la gramática mental, ¿ya? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Quiero comentarles lo siguiente, que la próxima semana, o sea, los próximos 2 jueves, yo tengo un compromiso ineludible que tomé hace mucho más tiempo de que empezara las clases, porque al final esta clase fue un cambio de horario a última hora. Entonces tengo un taller que tengo que dar para otra gente los próximos 2 jueves a las 3 de la tarde. O sea, no puedo hacer la clase, o sea, lo que yo les propongo, para no cortar la clase, pues una clase como de media hora, es que, si quieren me lo confirman el lunes, porque ya estamos en el tiempo, hacer la clase de 1:30 a 2:30 el día jueves, o después más tarde de 5 a 6. No sé cómo andan con esos tiempos. De 1:30 a 2:30, o sea, adelantarlo un poquito de la hora de almuerzo, o bien, y solamente por los 2 próximos jueves. Nada más que los 2 próximos jueves, el jueves 27 creo, y el jueves 3 de noviembre parece que. Eso serían los 2. Bueno, de todas maneras, yo lo resolvemos la próxima clase, y también les voy a dejar en esta misma presentación, cuando se las suba al Classroom, les voy a dejar una hojita con las fechas de las pruebas, para que tengan claro las fechas. Las fechas son 2 días lunes, vamos a tener noviembre, diciembre, enero, fechas de prueba. Eso se los dejo en la misma presentación, y bueno, cualquier duda, cualquier cosa la conversamos en la próxima clase, que ya nuestra próxima clase es el próximo lunes, ¿cierto? Así es. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Algún comentario, pregunta final? No. ¿No? Así, rápidamente, ¿qué más les convendría para los próximos jueves? ¿1:30, 2:30 o 5 a 6? ¿Todos tienen Yo horarios prefiero distintos? 1:30
A 2:30. 1:30, Sí, 2:30. todo. Ya. Bueno, podemos hacer la próxima clase una votación y Soledad tiene clase Yo a las igual tengo 5. clase a las 5. Tienen clase a las 5. O sea, la 1:30 yo creo que es una buena hora también, para no tirarla tan tarde. Puede ser una buena alternativa. Ya, bueno, lo resolvemos la próxima. Todavía tenemos tiempo hasta el lunes. Y que tengan un buen fin de semana. Vayan a votar y voten correctamente. Voten, eso es lo importante. Pásenlo bien, cuídense. Nos vemos. Chao. Gracias, profe. Chao, Chao. profe. Igualmente, Chao. gracias.